Víctor Guanes, quien nos pide, por supuesto, dar su versión, una suerte de hecha réplica, que está ahora con nosotros. Abogado Víctor Guanes, muy buenas tardes. Apreciado colega Guillermo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto escucharte y gracias por permitirme participar de tu programa. Con mucho gusto. Decime una cosa, vos, ¿qué vinculación tenés con esta causa que estuvimos hablando del señor Carlos Cantero? Bueno, Guillermo, antes que nada me gustaría adelantarte el pedido que tengo para hacerte. A mí me gustaría que me concedas un tiempo, uno de estos días, para que yo también con documentos pueda hablar contigo y mostrarle a tu teleaudiencia nuestra verdad, porque siempre se habla de que las partes tienen cada una de ellas sus verdades, y hay una verdad por encima de las verdades que cuentan las partes, que es la verdad única. Pero me encantaría con documentos poder conversar contigo, Guillermo, con más tiempo, pero te adelanto ya el tiempo que puedas conceder ahora, te adelanto Sí, que yo me casé con una de las víctimas, con María Laura Frutos, sí, una de las víctimas del hecho de invasión de inmueble ajeno, por el hecho por el cual le denunciamos a Carol Cantero, a su hermana María Cantero y a su madre Felicia Cañete, sí. y que luego de denunciante pasó a ser querellante, y yo asumí la querella adhesiva del trabajo que venía Como realizando en el Ministerio abogado. Público como abogado, así Sí, mismo, como profesional del derecho. entiendo. Hola. Hola, Sí, sí. sí, te escucho, te escucho. Sí, Guillermo, escuché, realmente fue muy larga. Yo acabo de escuchar el programa, no terminé de escuchar todo. Enseguida, mientras mi señora seguía viendo el programa, nos apresuramos cuando vimos el número de teléfono de la programación, contactamos con tu producción Sí, y felizmente enseguida nos sacaron al aire, ¿verdad? claro. Lo que puedo ya ir adelantándote, Guillermo, es de que el hecho punible de invasión de inmueble ajeno existió. Ujú. No negamos que esta familia haya vivido en el lugar, nunca negamos esto. Los testigos que declararon dijeron, es cierto, esta gente vivió en el lugar, pero hay un momento en que esta gente sale del inmueble. Desconocemos cuáles fueron las conversaciones que tuvieron con el padre de los dos acusados y con el ex marido de la otra acusada, que es Felicia Cañete. Desconocemos eso. Aquí tenemos gente que compró el inmueble y gente que estuvo casi 15 días en el inmueble hasta que luego se produce la invasión. Hay testigos que cuentan el momento en que esta gente en un camión de mudanzas alzan sus cosas y se retiran del inmueble, que son aproximadamente 5 meses antes de que se produjera la compraventa. Y, perdón, 5 meses antes de que se produjera la invasión. Ujú. Y vos sabés, Guillermo, y para la gente, y permitime que te toque, por favor, la gente Con sabe gusto. que para que se produzca una invasión de inmueble, no es necesario que la persona que la persona haya estado viviendo toda la vida ahí. Basta con que salga unos meses de ahí y luego retorna a la fuerza, eso es invasión de inmueble ajeno. Estas personas, Carol Cantero y su familia, no tienen un solo papel que acredite que ellos son los propietarios del inmueble. El único dueño de ese inmueble era el señor Rafael Cantero Fretes, y él les vendió a mi esposa y a mi cuñada este inmueble. Ellas estuvieron un tiempo ahí y luego, por lo visto, Felicia Cañete y sus hijos dijeron, vamos a recuperar lo que es nuestro. Probablemente invadieron a la fuerza, y desde ese momento, Guillermo y audiencia, mi esposa y su familia ya no pudieron recobrar la posesión del inmueble. 10 años venimos clamando justicia, Guillermo. 10 años en donde tribunales, ellos hablan de que nosotros nos manejábamos políticamente. Tal vez, Guillermo,
si nos hubiéramos manejado de otra manera, no hubiera durado 10 años todo este calvario. Y seguimos esperando justicia. Seguimos esperando justicia, Guillermo. ¿Quién compró Hay el juicios inmueble, civiles. Víctor? Sí, ¿cómo? ¿Quién compró el inmueble? Perdón, porque yo no tengo tan claro el caso como ustedes. Te voy a hacer algunas preguntas, si me permitís. ¿Cómo no? ¿Quién ¿Cómo no? compró ¿Cómo ese no? inmueble? Mi esposa y su hermana. Ajá, Pero ¿quiénes pagaron, Guillermo? Los padres de mi esposa y de su hermana. Mi, sí, mi esposa tenía 20 años en ese momento. entiendo. Carol Cantero probablemente tenía 18. Ujú. La hermana de Carol tenía 20 probablemente. Mi cuñada tenía 22. ¿Quiénes pagaron por el inmueble? Mi suegro y mi suegra. Ellos fueron los que se despojaron de mucho dinero. Carol Cantero dice la módica suma. En el 2011, 400 millones era mucha plata. Hoy, Guillermo y audiencia, 400 millones sigue siendo mucho dinero, pero mucho más lo era en el 2011. Ujú. Decime una cosa, usted entonces, o sea, tu señora y su hermana, entiendo, compran ese inmueble, ¿correcto? Así Y el mismo, señor así mismo. Cantero les entrega la posesión del inmueble, el vendedor. Les entrega la posesión del inmueble. Ujú. Esto lo declara el mismo escribano ante quien se celebró el contrato de compraventa. Él dijo frente a mí, el señor Rafael Cantero, que llevó testigos, que fueron testigos del acto de compraventa. Él no se fue solo a la escribanía. El mismo escribano dice, frente a mí, el señor Rafael Cantero, le entrega las llaves del inmueble a las nuevas compradoras. Ujú. La sobrina del señor Rafael Cantero se fue a declarar en los juicios a favor de la familia de mi esposa y en contra de esta gente. Ignacia Isabel Galloso, madrina del señor Carol Rafael Cantero, tía del señor Carol Rafael Cantero. ¿Y sabes cómo empieza su declaración, Guillermo? Ujú. En la memoria de mi tío Rafael Cantero, y sé que esto me va a costar mucho porque me van a perseguir después esta gente. Yo vengo a contar la verdad, y esta es la verdad. Y empieza a relatar cómo se produjo el proceso de compraventa y lo que su tío le iba contando luego acerca de la invasión del inmueble, acerca de lo que hacía su ex esposa y acerca de la vergüenza que le causaba lo que hacían sus hijos y su ex esposa. Víctor, Todo esto decime una relata cosa. la misma familiar de esta gente. Sí. Entiendo perfectamente. Esa es una de las testigos que se celebró la compraventa y le entregó la llave. Así mismo. Bueno, una pregunta. Eh, el hecho de invasión de inmueble, o sea, yo entiendo que según la versión de ustedes, ellos les entregan el inmueble, o sea, el inmueble estaba libre, le dieron la llave, entran ustedes al inmueble y después viene esta gente a recuperar el inmueble que su padre había vendido y los echan con violencia. Así mismo. Una de las cosas que dice el denunciante, el señor Cantero, es que ustedes jamás presentaron una fotografía, un certificado médico, nada de eso, ¿verdad? Que son profesionales universitarios y que es muy raro que jamás hayan presentado nada, ninguna constancia escrita, un certificado médico, un médico que les haya tratado, una fotografía de las lesiones, de las supuestas lesiones que según la descripción de hechos fueron bastante graves. En realidad no fueron graves, Guillermo. Y a ver, si nosotros presentábamos constancias médicas, ¿qué iban a decir ellos? Que no fuimos a pagarle a los médicos. Lo más fácil en nuestro país, lastimosamente es así una triste Bueno, pero realidad. independientemente de que digan ellos, eso hay que presentar. No, sí, es Lo que que hay importa es lo que va a lesiones decir el graves, juez, no lo sí. que van a decir ellos. Guillermo, si Sí. hay lesiones graves, sí. Si no, no. ¿Para qué te va a decir a que te vea un médico si no tenés lesiones graves? O sea, no hubo lesiones graves entonces. No hubo lesiones graves y esto no fue declarado por nadie en el juicio. Nadie declaró que sufrió lesiones graves en ese día. Ujú. Entiendo. Decime una cosa. eh, ¿Tu señora tuvo una situación, o la otra, o la hermana, alguna situación similar en la compra de otro inmueble? Ni mi señora ni su hermana no tuvieron ninguna otra situación similar. Ajá. Y decime una cosa. ¿Por qué crees que le absolvieron en dos juicios orales a esta gente? Y bueno, Guillermo, en el primer juicio Ujú. les absuelven en base a la duda. Sí. Esta gente
¿Sabes cuál es el problema de nuestros jueces? Yo considero, y me gustaría escuchar tu opinión y que la ciudadanía también opine, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de nuestros jueces? Tienen miedo. Esta gente se iba y se manifestaba. Esta gente le escrachaba a los fiscales que intervenían. Esta gente tocaba el honor de cada uno de los fiscales. Y yo me pregunto, ¿por qué los fiscales nunca le querellaron por difamación y calumnia? Les hubieran ganado lejos y le hubiesen puesto un estate quieto a esta gente. Se manifiestan, amenazan con suicidarse, amenazan con inmolarse, se van a la fiscalía, le amenazan a todos los funcionarios, a todos los jueces. Lastimosamente, es tan endeble el sistema judicial, tan frágil, que nuestros jueces tienen miedo de la prensa, nuestros jueces tienen miedo de las manifestaciones. ¿Cuántas veces en salas de deliberación se escuchó a los jueces decir, a la pucha, si hacemos lo que tenemos que hacer, nos va a venir en contra la embajada, nos va a venir en contra la prensa, nos va a venir en contra la gente? Esta gente presionaba por todos los medios que tenían a su alcance. Y luego salen a decir que éramos nosotros los que presionábamos. Uno de sus abogados es Enrique Espínola. Enrique Espínola es docente de la UNA. Enrique Espínola es secretario de uno de los ministros de la Corte, del ministro Antonio Fretes. Discúlpame, Guillermo, y disculpe la audiencia también. Yo me permito dudar. Yo no creo que ellos no hayan intervenido en este juicio. Me reservo la duda. La otra jueza, la otra abogada de esta gente, Eva de White, ex jueza de sentencia. Sí. Cualquier funcionario que sale del Poder Judicial y empieza a ejercer el derecho, tiene contactos entre los funcionarios y entre los jueces. Más todavía una ex jueza de sentencia, muy bien relacionada con los jueces de sentencia. Eva de White fue también abogada de esta gente. ¿Quiénes eran nuestros abogados? Gente absolutamente desconocida. Yo asumí la querella. Yo no tengo ningún vínculo. Ellos dicen que porque yo fui candidato a concejal, yo movía los resortes políticos. Mentira, ¿cómo pueden probarlo? Entonces quiere decir que ellos hablaban con los jueces, porque se supone que si un juez habla con un senador, con un diputado, con lo que sea, ese mismo juez fue el que le tuvo que haber dicho. Ellos caen otra vez en evidencia, ellos mismos se revelan y muestran que ellos eran los que hablaban con los jueces en todo caso, ¿verdad? Pero nunca accionamos otros resortes más que los jurídicos. Por eso hace más de 10 años, Guillermo y audiencia, estamos esperando justicia. Víctor, una pregunta. Vos sos parte en un juicio en el que ellos demandaron un interdicto de preservar la posesión. Ellos, sí. Carol Cantero y su familia. Sí, eso es lo que entendí por lo menos. No, yo no soy parte en ese juicio. Ellos le demandaron a medio mundo, pero a mí no me demandaron. ¿Y no sabes contra quién es ese juicio para ese interdicto de mantener la posesión? Interdicto de retener la posesión. De retener la posesión. Una veintena de personas, pero no estoy yo. No está tu señora tampoco. No, mi señora sí. Ella sí es parte en ese juicio. Ella es parte. Ellos le denunciaron. No, y a eso me refiero. Si vos tuviste intervención como profesional, no como parte. No, como demandada está ahí. No, y vos tuviste intervención como profesional en ese juicio. No, ninguna intervención, ni como profesional, ni como demandado. Bueno, pero ¿conocés ese interdicto? Tengo conocimiento. Ya. ¿Es verdad que llevan 9 años el interdicto? Así mismo, porque ellos le demandaron, y el interdicto se sustancia en audiencia. Ellos le demandaron a 20 personas, sí, porque ellos, a todos los que eran testigos de mi familia, de mi familia política, de la familia de mi esposa, sí, ellos agarraban y les llenaban de juicios. Y este interdicto se tiene que sustanciar en una audiencia. sí. Como le demandaron a 20 personas, de repente era muy difícil hacer coincidir que los 20 demandados pudieran estar el día de la audiencia que convocaba el juez. Un día no podía uno, otro día no podía otro. Nunca se pudo sustanciar este interdicto. Nunca. Porque a demasiada gente le demandaron.
Es importante, Guillermo, que yo te cuente, te pase un dato. Pero 9 años, Víctor. No, y no es mi culpa, Guillermo. Podés No hacer, sé. ¿cuántos? Si son 20 personas, son 20 audiencias de última. Además, si no te presentás a la audiencia, generalmente se tiene por decaído el derecho que tenías de contestar y chao. Me llama mucho la atención que nomás que dure tantos años un interdicto. Y me llama a mí también la atención, Guillermo, que desde hace 9 años estemos esperando en el juicio de reivindicación Ajá. y estemos esperando justicia en un juicio penal por invasión de inmueble ajeno. 10 años, Guillermo. Sí, 2 sentencias se dictaron ahí que fueron anuladas, tengo entendido. O sea, una fue anulada, tengo entendido. Una fue anulada, así mismo, y ahora estamos apelando esta sentencia donde también se les absuelva a esta gente. Ajá. No, porque si vos lees la sentencia del tribunal, Guillermo, Ujú. ¿qué tiene que hacer el juez? Valorar todas las pruebas. Claro. Podés creer, Guillermo, que es porque por mayoría la absuelven. Uno de los jueces dijo, voto por la Sí, en el condena segundo a 2 juicio. años de pena privativa en el segundo juicio. Sí. En este segundo juicio no valoraron nuestras pruebas. No hicieron ninguna mención a una prueba que nosotros presentamos, que era la denuncia del señor Rafael Cantero en contra de la madre de estos jóvenes y en contra de estos jóvenes por invasión de inmuebles. O sea que no solamente mi esposa y su familia le denunciaron por invasión de inmuebles, sino que también el señor Rafael Cantero Fretes, él también le denunció a ellos por invasión de inmueble ajeno. El tribunal hizo lugar a la inclusión probatoria que nosotros planteamos de esa documental, de esa instrumental, pero no mencionó en el considerando de su resolución, no dijo qué valor le daba a esa prueba, tampoco valoraron ninguno de nuestros testimonios, sí le dieron un valor superlativo a los únicos 2 testigos que se presentaron de parte de ellos. Y el tribunal adoptó las mismas frases empleadas por uno de los abogados, secretario de uno de los ministros de la Corte, en el considerando de su resolución. Desde mi punto de vista, y les vamos a denunciar a estos jueces ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, estos jueces le concedieron la libertad a uno de estos abogados de la defensa para que preparen la sentencia a su medida. Eso se puede probar con mucha facilidad porque las mismas palabras, uno de los abogados de la defensa habla de que en uno de los juicios civiles se les concedió una medida cautelar de prohibición de innovar a favor de Felicia Cañete, Carol Cantero y María Cantero. Y en sus argumentos, en sus alegatos finales, este abogado de la defensa dice que esa medida cautelar les obligaba y les autorizaba a sus defendidos a permanecer en el inmueble, y cayó en el ridículo de decir que si el tribunal les iba a condenar a sus defendidos por invadir el inmueble, les tenía que también condenar como cómplices al juez civil que decretó la medida cautelar, porque él les estaba obligando y autorizando con esa medida cautelar de no innovar a permanecer en el inmueble. ¿De dónde sale esa doctrina? ¿De dónde sale esa teoría del derecho? Jamás una medida cautelar de prohibición de innovar tuvo ese alcance que él quiso darle, y el tribunal de sentencia en mayoría adopta esos fundamentos, apreciado Guillermo y audiencia, y plasma en su sentencia. Pareciera ser que el mismo abogado de la defensa estuvo ayudando en la elaboración de esta sentencia. ¿Vos considerás que ustedes tienen pruebas de que hubo esa invasión de inmueble, ese atropello, cuando ustedes ya tenían la posesión del inmueble? Pruebas suficientes. ¿Qué pruebas tenés? ¿Qué pruebas se presentaron en el juicio? Y además de tantas testificales, incluso la misma sobrina del señor Rafael Cantero declaró, el ex inquilino del pero inmueble. A ver, corregime si me equivoco. Ella declara que se fue a la escribanía y que le entregó la llave, ¿correcto? Sí. Bueno, sí. pero vos y yo sabemos que de buena fe, es lo mismo que yo le decía a Carol la vez pasada, ¿verdad? Sí. De buena fe puede ocurrir que yo te vendo a vos mi casa, te entrego las llaves, te doy todo, pero hay unos inquilinos adentro, por ejemplo, ¿verdad? Escuché esa parte, sí. Bueno, eso sabemos que pasa todo el tiempo, lamentablemente, ¿verdad? Sí. Gente que compra de buena fe un inmueble, gente que lo vende también de buena fe, ¿por qué no? Y gente que de buena fe está ahí porque viven, porque alquilaron, porque le dieron un permiso, y el que vendió interpretó que esa gente tenía que irse nomás, ¿verdad? Y ahí hay que hacer un juicio de desalojo, ¿verdad? Sí. Yo lo que te pregunto es si vos considerás que ustedes probaron
No, no ese tema de la entrega de la llave, que entiendo perfectamente, sino ese hecho de que estaban ya en el inmueble y ellos vienen un día y lo sacan ahí, digamos, a patadas, hablando mal y rápido. Y bueno, y lo probamos con testificales. Ah, de ese hecho. Del hecho de invasión, claro, hubo gente que vio. Un Vecinos de la vecino, zona. claro, que vivía enfrente y que nunca fue cuestionado. La calidad de los testigos no fue cuestionada por esta gente. ¿Sabes cómo cuestionaron la calidad de los testigos? Ujú. Porque dijeron, estos testigos fueron demandados por nosotros. ¿Sabes dónde le demandaron? Le demandaron en el juicio interdicto de retener la posesión, porque dijeron que toditos nuestros testigos se fueron a turbar su posesión. De esa forma quisieron descalificar a nuestros testigos. Ya. Pero no negaron que Pedro Ramón Aquino, testigo nuestro y del Ministerio Público, vivía enfrente del lugar donde ocurrió la invasión el día 10 de diciembre del 2011. No negaron que Guadalupe Viveros ¿Y qué declararon esos era testigos? inquilino en ese Así en entonces. resumen, ¿qué declararon esos testigos? Declararon que vieron que en fecha 10 de diciembre ellos invadieron violentamente, que entró Carlos Rafael Cantero, que entró María Cantero, que entró al inmueble Felicia Cañete, después de que ellos no les veían desde hacía mucho tiempo, que entraron por la fuerza y a la fuerza, en compañía con otras personas, le sacaron con mucha violencia a la calle a la familia de mi esposa, a ella, a su hermana y a sus padres, que se encontraban todos en ese momento. ¿Y esa casa fue comprada para usar como vivienda? No, en los planes no estaba usada como vivienda. Es una propiedad de 220 metros cuadrados, tiene mucho menos que un terreno normal, tiene 360, esto tiene 220 metros cuadrados. Carol Cantero dice 6 salones comerciales. Mentira, hay 4 salones comerciales abajo en muy mal estado. Eso se pudo ver en una constitución judicial que en otro juicio hicimos hace poco. En muy mal estado, no está pintado, le agarra la humedad, realmente está en estado deplorable. Esa propiedad en el 2011 valía, de acuerdo a una tasación que hizo el ingeniero Pesolani, perito tasador reconocido por la Corte Suprema de Justicia, en el 2011 hizo una tasación y dijo, vendiendo rápido, eso se puede vender por 350 millones, pero se puede pelear por 450. Ese fue el peritaje de Pesolani. Hay una carta oferta firmada por Rafael Cantero, en donde le plantea a mi suegro, a Héctor Frutos, y a muchas otras personas, porque puso en venta su propiedad, les planteaba vender por 500 millones de guaraníes. Entonces se hizo una media entre lo planteado por el ingeniero Pesolani y las pretensiones económicas del señor Rafael Cantero, y el señor Rafael Cantero accedió a vender por 450 millones de guaraníes. ¿Dónde está la tasación que dice Carol Cantero? ¿De dónde él saca que eso valía en el 2011 $300,000? Nunca presentaron ningún peritaje de esa época. La única tasación es la que hizo el ingeniero Pesolani en el año 2011. Hoy se pueden hacer tasaciones y proyecciones de cuánto valía esto en el 2011, pero el único que hizo fue el ingeniero Pesolani. Esa tasación se hizo cuando ustedes, digamos, le hicieron la oferta de compra-venta a la casa. Así mismo. Ah, bueno. Decime una Cuando cosa. el señor Cantero le hizo por escrito el ofrecimiento en venta. Comprendo. ¿Vos querés venir al programa? Me encantaría, Guillermo, porque estamos hablando, yo te puedo llevar documentos, me gustaría mostrarte estas tasaciones, me gustaría mostrarte los juicios, y que yo no tenga que estar gritando tanto, porque no sé si se me escucha, si no se me escucha, que podamos hablar un poco más tranquilos sobre este tema que para nosotros es muy importante. Sí, me imagino. Porque este joven dice que formamos parte de una red de personas que se dedican a robarle las casas a la gente. No tenemos una sola denuncia, apreciado Guillermo, no fuimos imputados. Este joven tiene una condena por un hecho de daño, por un hecho de daño. Le dejaron afuera a un inquilino, tiraron todas sus cosas, y para justificarse ellos dijeron que este inquilino fue grosero con una de las hijas de la señora Felicia Cañete. Y ese inquilino que es testigo tuyo también después, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Ya, bueno. Víctor, jueves,
A partir de las 19, sos bienvenido si quieres venir con todos los papeles que quieras traer, con mucho gusto. Guillermo, te agradezco mucho. Jueves a las... A partir de las 19. A partir de las 19, perfecto. Hasta las 20 va el programa. Gracias, Guillermo. Hasta las 8, perfecto. Sí. ¿Está? Voy a estar por ahí. Gracias, Guillermo, por el tiempo, por el espacio y por la paciencia en escuchar este relato. No, queríamos escucharlo, le queremos buscar también a la fiscal y escuchar todas las versiones. Gracias, Guillermo. A vos. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.